Subsecretaria de Género, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL por 15 años, fundadora del CIDEM. Está con nosotros Sonia Montaño, a quien le agradezco profundamente a su presencia por acompañarnos en este momento en que nuestro país figura como uno de los países con mayores feminicidios en la región. Muchas gracias, Sonia, por honrarnos con tu presencia. Gracias de verdad, conocemos mucho tu trayectoria, tu lucha, tu activismo y obviamente toda la información que se maneja. Además porque Sonia Montaño no ha manejado solamente cifras, ha manejado los rostros detrás de esas cifras, las familias detrás de esas cifras, y eso obviamente es algo que nosotros tenemos que destacar siempre. Gracias por acompañarnos. Gracias, Jimena, por la invitación y estoy totalmente a tus órdenes. Hemos estado viendo los datos de la misma CEPAL, donde tú has estado trabajando, también los datos de recién. Bolivia en los últimos años ha ido superando la barra de los 100 feminicidios y obviamente el 1 de enero, el primer día de este año, tenemos 3 feminicidios. Al día siguiente uno reportado también como feminicidio. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? Hay que interpelar al Estado, a la sociedad civil para eliminar toda forma de violencia contra las mujeres, las niñas en Bolivia. ¿Qué es lo que está fallando en este sistema? Bueno, para responder a tu pregunta, Jimena, creo que es importante contextualizar el tema de la violencia, porque en varios informes que se han hecho en Naciones Unidas se reconoce que la violencia contra las mujeres es una especie de pandemia global, ¿no? No hay ningún país que escape al fenómeno de la violencia contra las mujeres, y esa violencia que en los últimos años está desembocando en la muerte de las mujeres, tanto, por ejemplo, en los países donde hubo guerra, los genocidios en Ruanda, en los países en Yugoslavia, por ejemplo, la muerte de mujeres ha sido utilizada como un arma de guerra para dañar al enemigo. Entonces hay una historia muy larga y una preocupación creciente de los estados y de las sociedades. No te olvides que hasta antes de los años 90 la violencia contra las mujeres era considerada un hecho privado, era parte de la crónica roja, o sea, tenemos pocos. Entonces, primero decir que la violencia contra las mujeres es un fenómeno sistémico, perdurable, y que tiene las mismas características, diría yo, de gravedad que la corrupción o el narcotráfico. Y de hecho, la violencia contra las mujeres no solamente es un tema doméstico privado, sino que en muchos casos, como en el caso de la trata y la violencia sexual, está vinculada a factores económicos y políticos. Por lo tanto, justo para venir al programa, yo me estuve revisando alguna información, y países tan desarrollados en materia de derechos humanos como es el caso de Canadá, ha tenido una reciente visita de la relatora de derechos humanos de Naciones Unidas, que en su informe señala que si bien hay avances en ese país, que es un país más institucionalizado y más democrático, pero ella señala que aún en Canadá, por ejemplo, las mujeres indígenas sufren excesiva violencia, y la falta de protección y acceso a la justicia es un grave problema que Canadá debería revisar. Otro país que normalmente es reconocido como un país favorable a los derechos de las mujeres, como es Suecia, también ostenta situaciones de violencia muy graves, aunque en ambos países, por ejemplo, para entrar en tu pregunta, el número de mujeres asesinadas por su pareja o su expareja, que es como se entiende al feminicidio, en el caso de Suecia, por ejemplo, bajaron de 14 o 15 a 12 en 7 o 8 años. Aquí estamos, como tú dices, bordeando la cifra de 100 en circunstancias mucho más adversas. Por lo tanto, es posible que alguien diga, bueno, Bolivia no escapa a eso, de la misma manera que no se escapa a la corrupción o no se escapa al crimen organizado, pero lo que sí se puede decir es que hay países, y mencioné estos 2 países que están muy lejos de Bolivia, pero hay países en América Latina que tienen cifras mucho más bajas. Bolivia, después de El Salvador, es el país que más feminicidios ha presentado, pero no solo eso,
porque si uno revisa vamos a hablar más adelante seguro de los datos, pero si uno revisa los datos, no solamente mueren mujeres a manos de sus parejas y exparejas, como hemos visto estos días, sino que no se sanciona. Hay un grado de impunidad y de una corrupción en el sistema de justicia, que no es solo para el caso de las mujeres, pero que en este caso es muy grave, porque como hemos visto recientemente en el caso de la muchacha de Santa Cruz, que sufrió una agresión múltiple con muchas agravantes, el abogado defensor de ella de alguna manera justifica y pone en duda la veracidad de su relato. De modo que sí, Bolivia está... El Salvador es un país donde ha habido una guerra civil hace muy poco tiempo, es un país con una gran presencia del narcotráfico, es un país con una muy débil institucionalidad y estamos casi igual. Entonces ahí la pregunta que tú haces es pertinente, porque uno efectivamente se pregunta ¿y qué ha pasado? Porque ¿qué hemos hecho en nuestro país para poder enfrentar una situación que sabemos que viene de lejos, que sabemos que no es nueva, pero que a pesar de tener unas leyes y algunas débiles instituciones, bueno, la FELCC hace pocos días el comandante, el director de la FELCB estaba indicando que las mujeres más o menos son muertas porque engañan a sus maridos, no es literal, por la doble vida y por la doble vida. Entonces, es un problema primero sistémico. Segundo, en el caso de nuestro país, tenemos muchas leyes. Yo creo que las leyes siempre son perfectibles. Probablemente habría que mejorar. Yo personalmente pienso que la ley 348 tiene enormes deficiencias, sobre todo una que es la de reconocer la posibilidad de la conciliación. Sí, ese ha sido uno de los aspectos que más se ha señalado, ¿no? Porque si de alguna manera se lograba levantar el tema de la conciliación, ¿podríamos haber avanzado más o no? Marcaremos eso como un problema efectivamente existente, pero hay otros problemas, que es el reconocimiento de los usos y costumbres. Entonces, en muchas zonas rurales, el uso y costumbre habitual es que el padrino busque la conciliación. Sí. Entonces, hay casos muy bien documentados, por ejemplo, por la Red de Violencia en Tarija, que es seguramente de las organizaciones de la sociedad civil que yo más valoro, o de la Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba, donde han documentado casos ya específicos de víctimas de violencia, como no solo la familia muchas veces aboga por levantar la denuncia y olvidar, sino los padrinos, las autoridades, los jilacatas, vienen a pedirle a las mujeres que no denuncien o que se reconcilien con sus parejas. Entonces en Bolivia tenemos un doble problema. Tenemos la ley con esta deficiencia, pero además tenemos el reconocimiento de usos y costumbres, que no es lo mismo en nuestra Constitución reconocer los usos y costumbres para temas territoriales, que eso es un tema sobre el que no vamos a hablar, que reconocer los usos y costumbres en algo que está instalado en el concepto de dominación de los hombres sobre las mujeres. Precisamente haremos una pausa sobre lo que tú estás diciendo. Me parece tan oportuno que hayas abierto este tema, porque obviamente acá se refleja una mentalidad muy machista, ¿no? Que la ley integral contra la violencia abre las puertas para la impunidad al no prohibir completamente la conciliación y se buscan soluciones extrajudiciales. Por ejemplo, tú has dicho las conductas, las prácticas de las comunidades, pero también las prácticas del Poder Judicial. Cuando vas a hacer una denuncia, los mismos policías te están pidiendo que arregles con tu esposo o con tu pareja o con quien el próximo sopapo será una puñalada y que te vayas a la casa. Tal vez sería importante asegurar la eliminación de todas las modalidades de conciliación. Correcto, y yo diría absolutamente de acuerdo con esa visión, pero hay que decir que la impunidad tiene como fuente esta parte de la legislación, pero lo más grave, Jimena, es que muchas veces ni siquiera se llega a aplicar la ley. Los testigos, hace
tuve la suerte de coincidir contigo en el tribunal contra la impunidad, y ahí tú podías ver que muchas veces casos donde está tipificado el feminicidio, donde todos los argumentos y los datos refuerzan la idea del feminicidio, pero finalmente es la justicia a través de la corrupción, que ni siquiera hace un debate jurídico formal de la ley, que simplemente es cooptada, corrupta se compran testigos, se postergan las audiencias, se cambian los hechos, no se da cabida a los informes forenses, en fin, no es sola, ojalá fuera este aspecto de la ley que hay que cambiar, y en eso quiero subrayar mi coincidencia con tu concepto, pero además de eso hay una serie de otros elementos que tienen que ver con el costo, el acceso a la justicia, ¿no? Las mujeres víctimas de violencia, inclusive las mujeres no pobres, imagínate lo que ocurre con las mujeres pobres, pero inclusive las mujeres no pobres muchas veces tienen agresores que tienen más plata que ellas son económicamente dependientes de la pareja, y aunque vengan de una clase social muy alta, pues la violencia no reconoce, ese es el otro elemento, no reconoce clase social ni nivel educativo. Son tan violentos y hasta feminicidas los pobres, los ricos, los casados, los solteros, los urbanos y los rurales. Aquí, por eso hablamos de una pandemia, y en ese sentido lo que está haciendo la Tarija me parece importante, porque ellos han declarado, las mujeres del movimiento de mujeres en Tarija han conseguido que el gobernador de Tarija declare alerta por el tema del feminicidio. Yo quiero esperar que esta alerta no sea un hecho demagógico y que vaya acompañada de recursos, que vaya acompañada de monitoreo, que las mujeres que han conseguido que el gobernador firme esta alerta sean capaces de conocer el día a día de los casos, porque si no vamos a tener nuevamente una autoridad que sale a la política diciendo yo he declarado alerta, pero las muertas siguen apareciendo, y no solo las muertas, o sea que el feminicidio es muy grave, pero las que sobreviven a la violencia son mujeres que quedan anuladas para trabajar, para educar a sus hijos, para tener una vida autónoma, para ser mujeres ciudadanas capaces de actuar en la vida de nuestro país. Y entonces es tan grave lo del feminicidio y es tanto el impacto que causa la muerte de cada una, que nos estamos olvidando que hay otras formas de violencia cotidiana, como el acoso laboral, la situación de las trabajadoras del hogar, la brecha salarial, en fin, hay acoso político. Y quisiera, el acoso político, y quisiera concluir esta parte, Jimena, diciendo que en realidad el gran problema en Bolivia es que, aunque no será el único país que lo hace, pero hablando de nuestro país, es que actuamos cuando ya no hay remedio. Cuando las mujeres están muertas, ahí se busca qué hacer, se busca reclamar, pero el hecho de que las mujeres mueran sistemáticamente en nuestro país tiene que ver con el origen, que es la desigualdad de origen. Sí. Las mujeres sufren violencia desde que nacen hasta que mueren. Mueren más que los hombres por causas prevenibles. Los hombres normalmente mueren por actos violentos, o porque se enfrentan entre sí, o por unas enfermedades, en fin. Pero las mujeres mueren de parto en Bolivia. Ese es el acto de violencia más grande, porque en toda la humanidad hoy en día dar a luz debería ser un acto de pura felicidad, y en nuestro país las mujeres se están muriendo de parto. Por otro lado está el tema de la educación. Las mujeres han ido a la escuela, nuestro país exhibe razonables cifras, no muy buenas, pero en educación, pero las mujeres que salen a profesionales tienen que hacer demasiadas cosas para poder ejercer su profesión, atendiendo la doble responsabilidad en el hogar y en la familia. De modo que ahí también hay un acto de violencia, que todo esto tiene que ver con una ideología que es la que todos los días escuchamos por parte de los políticos, que las mujeres tienen que obedecer, que tienen que estar sometidas. Entonces, de alguna manera, la muerte de las mujeres es la coronación
de un proceso en el que nos van acostumbrando desde que somos niñas a que valemos menos, a que tenemos el doble de responsabilidades, a que nuestro trabajo remunerado es menos pagado que el de los hombres, y no remunerado simplemente los hombres llegan a la casa y se ponen a ver televisión, mientras las mujeres cocinan, lavan y cambian los niños. Entonces, todo eso es violencia. De modo que ya cuando tú ya has vivido con una pareja que durante 20 años ha visto que a él lo alimentan, a él lo atienden, a él lo cuidan, y encuentra que las mujeres se rebelan porque quieren ser personas, porque quieren ser ciudadanas, entonces los hombres te matan. Así es. Entonces, esto es como en la guerra, así como en la guerra, para ofender al enemigo, matan a las mujeres de las etnias opositoras. Eso pasaba, por ejemplo, en Ruanda o en Yugoslavia. Aquí en Bolivia, una forma de decir aquí el que manda soy yo, es matando a tu pareja. Porque además los asesinos de las mujeres son los padres de sus hijos. Sí, sí. Entonces, esto solamente puedes explicar por un hecho de que es ya un rasgo cultural que termina en la muerte. Bolivia no hace nada en materia de educación. La ley Avelino Ciñani no ha hecho absolutamente ningún esfuerzo en educación por educar a los niños en el respeto, en el cariño, en la igualdad. Y ahora, inclusive que va a ser un debate electoral, sí, quizás claro, podemos hablar sobre eso, pero ¿qué están ofreciendo los candidatos en materia de educación para el amor, para la paz, para la igualdad y para el respeto? Hay ausencia total de servicios, las tasas de acogida son mínimas. La gobernación ha anunciado aquí en La Paz, por ejemplo, una nueva casa. Yo quiero ir a ver y espero que esa casa no sea solo una fachada y que podamos realmente llegar ahí con personal especializado, con gente que sepa acoger a las víctimas. En fin, lo que tú dices es cierto en el sentido que nuestro país es de fachada, en el sentido que hay leyes, hay unas instituciones de papel también, como la Fiscalía, como la FELCB, como las casas de acogida, y donde efectivamente las únicas que han logrado hacer cambios, así las organizaciones de mujeres y las familiares de las víctimas. Sí, entonces, sí, a ellas realmente hay que hacer un reconocimiento muy importante, ¿no? Sobre estos temas, por ejemplo, te entendemos claramente que hay que fortalecer las instituciones encargadas por ley a las tareas de prevención, sanción, erradicación de violencia, y las verdaderas señales que el Estado debería dar, obviamente, es priorizar, ¿no?, la asignación presupuestaria, porque al ver el presupuesto y cómo se maneja estos temas, nos hace dudar con respecto a ese compromiso del Estado para erradicar la violencia. Vamos, ¿qué planes? ¿Cuánto de dinero? ¿Te imaginas todo lo que hemos tenido producto de los ingresos petroleros? ¿Cuánto? Los gobiernos subnacionales no sé si asumieron esa obligación que tienen también de combatir contra la violencia. Mira, el último presupuesto, todos los presupuestos de los últimos años han sido deficientes en materia de recursos para el Viceministerio de la Mujer, todas las entidades que dependen del Ministerio de Justicia. Justicia en su conjunto tiene un presupuesto lamentable. Todo el presupuesto se está yendo a las Fuerzas Armadas, a la policía y a comunicación por diferentes vías. Digamos, esto es lo más importante, y eso no hay nada mejor que un presupuesto para ver cuáles son las prioridades del régimen. Ahora bien, en el caso particular de la violencia contra... Había un momento en que el Ministerio de Justicia tenía 50.000 bolivianos para el trabajo de género. O sea, francamente, era mejor que cierren la oficina y dejen de gastar en los salarios de un personal ineficiente. De modo que hace muy poco tiempo he leído una publicación del Instituto de Estadística que luego de muchos años logró hacer una investigación sobre la violencia contra la mujer. Y quedé impactada porque el ministro de Justicia, en el prólogo de esa información, de esa investigación, indica muy suelto de cuerpo que Bolivia es el país más avanzado en materia de lucha contra la violencia. Y yo
pensaba y decía, no pueden, o sea, ya mienten mucho, pero en este caso, ellos podrían reconocer que este era un primer esfuerzo, que ya había una encuesta, que además la difunden muy poco. Para entrar al INE y obtener esa información, tú tienes que hacer una serie de peripecias, no es posible entrar a la base de datos, por lo tanto, esa encuesta que tiene aspectos muy positivos, yo estoy segura que la mayoría de la gente que nos está escuchando no la conoce, pero además es un escándalo que después de 10 años de gobierno saquen una encuesta y consideren que esta es la prueba de que en Bolivia estamos bien, ¿no? De modo que ahí hay un tema, digamos, de los recursos que se asignan a la lucha contra la violencia, a la capacitación del personal. Tú has mencionado, está el tema de la violencia, de las cifras, pero es que la ignorancia es tan impactante, inclusive de policías y fiscales de buena fe, pero que actúan con sentido común. ¿Y el sentido común qué nos dice? La mujer provoca, la mujer se viste con falda corta, la mujer... Entonces, inclusive los buenos son un desastre. Y los malos ya ni qué decir, porque realmente abunda y no hay, digamos, una forma de tener especialistas en el Ministerio de Justicia que midan la violencia, que hagan programas de prevención, que hagan programas de atención adecuados. Entonces, realmente estamos en una situación muy grave porque la magnitud del tema de violencia requiere de recursos, requiere de educación sobre todo, trabajo con los medios de comunicación, porque también creo que ahí, Jimena, tú podrás ver que muchas veces los medios manejan, no todos, pero de una manera sensacionalista, y hay estudios... Justifican la violencia contra la mujer en muchos casos, y la victimización Venezuela, también. Antes del gobierno de Chávez, se hizo una cosa muy interesante que habría que evaluar en nuestro país, y era que mostraban que, por ejemplo, en el caso de los suicidios, en momentos en que alguien se suicida, y esto es proyectado en la televisión, luego incrementan el número de suicidios, porque es como un modelo que tú estás proyectando. Y dicen algunas especialistas, y digo que hay que analizarlo bien, pero quiero mencionarlo aquí, que el ver tanta víctima tiende a naturalizar, porque si esas víctimas además su situación termina en la impunidad, esto empieza a naturalizar la violencia como algo cotidiano, como si te contaran que hubo un accidente de autos con 17 muertos y otro accidente de autos con 17 muertos, entonces ahora tenemos 4 muertas en 4 días, pero lo que la gente no ve es la mujer que ha ganado el juicio, la familia que ha perseverado, la gente que ha protestado, que ha reclamado, el testigo que, como el caso del doctor Jerry Fernández, digamos, ese es un caso emblemático porque tú aprendes que si luchas y das una pelea, inclusive esos extremos de injusticia se pueden superar. Pero en el caso de las mujeres no vemos eso, vemos muertas y más muertas y golpeadas y mujeres víctimas, y creo que eso es algo que hay que pensar mucho, porque ese sería como un papel de los medios de comunicación, no solo repreguntar cuando el comandante, este director decía tanta tontera, era importante incidir en que esa mentalidad, una persona que piensa eso está fomentando la desigualdad y la violencia. Y no puede estar ahí. Finalmente, por favor, Sonia, un logro importante ha sido la capacidad de cómo han podido contribuir organizaciones de mujeres en todo lo que ha sido estas normas, estas políticas desde el Estado. Por ejemplo, tal vez tú, este 2019, me gustaría que hagas una convocatoria a fortalecer esas voces desde la sociedad civil, en particular de las mujeres, de las luchadoras, de las feministas, para que aseguremos de alguna manera ese papel fundamental que ha sido clave a la hora de poder resolver muchos conflictos en materia de justicia, ese papel de vigilancia, de monitoreo, pese a que hay una judicialización y criminalización de la solidaridad. Sí, muy importante. Mira, yo quiero, como te decía, destacar el trabajo silencioso de muchas organizaciones de mujeres que han reemplazado la ausencia del Estado. La Oficina Jurídica para la Mujer en Cochabamba ha cumplido más de 35 años de atención gratuita a víctimas de violencia y ha sido capaz de resolver casos muy críticos y dramáticos. La Red de Violencia contra la Mujer en Tarija,
Las Juanas, como se llama, el Centro de las Juanas en Sucre, la Casa de la Mujer en Santa Cruz, el Centro de Información y Desarrollo de la Mujer en La Paz, que tuvo que cerrar por dificultades, que hizo un aporte no solamente a visibilizar las cifras, sino a la atención de casos importantes de violencia contra la mujer, y tuvo aportes importantes en la propia ley, de modo que hay muchas organizaciones que no estoy nombrando exhaustivamente, pero corriendo riesgos, muchas veces sacrificando su vida personal, porque los casos de violencia son conmovedores y te llegan al alma. Tú, cuando tienes que trabajar con una mujer que ha sido golpeada, que ha sido maltratada, no duermes esa noche tranquila. En otros países, quienes trabajan con mujeres tienen atención psicológica, tienen contención. En nuestro país, las pobres mujeres que trabajan como psicólogas y abogadas sufren y una falta de reconocimiento muchas veces por actividades que no son rimbombantes, que no salen a las calles con demasiada visibilidad, pero que son las que están atendiendo en este momento a organizaciones de mujeres, a las mujeres víctimas, de modo que sí, ojalá nuestro país dejara de poner cortapisas a las organizaciones no gubernamentales, que en nuestro país, como en muchos otros, en Nicaragua y en Venezuela, si no estás alineada ideológicamente con el gobierno, tienes muchas dificultades para operar. Eso no solo les pasa a las mujeres, pero en el caso que nos compete, realmente hay que hacer un llamado en las propias juntas de vecinos. Antes había inclusive los clubes de madres, en vez de que ese señor que marcha contra el aborto y contra la violencia contra la mujer, ¿cómo se llama? Lo veo tantas veces en la televisión. El señor Vera. El señor Vera, ese que, ¿por qué no marcha para defender a las mujeres que mueren? Entonces, hay toda una ofensiva conservadora que está impidiendo que las mujeres de la sociedad civil actúen. Y yo diría que me preocupa mucho que el proceso electoral, como ya lo ha dicho el candidato a vicepresidente de Víctor Hugo Cárdenas, quiere acabar con lo poco que hay de políticas de género. De modo que estamos en un momento crítico, no solamente porque más mujeres están muriendo, sino porque en general a los candidatos no les interesa, y a algunos en particular les interesa que no exista nada, porque quieren devolver a las mujeres a su casa a que sirvan a los hombres. Gracias, Sonia, por habernos acompañado. Te quiero comprometer para que estés siempre con nosotros. Estos temas tenemos que hablarlos más seguido, más fuerte, para que de alguna manera presionemos para que las debilidades institucionales, la corrupción y todo que beneficia la impunidad ya llegue a frenarse, ¿no? Muchas gracias, Sonia Montaño. Y gracias a ti. Qué lujo poder estar contigo. Gracias a ti, Jimena, porque voces como la tuya se multiplican y nos hacen mucho bien. Muchísimas gracias. Gracias, Sonia Montaño, acompañándonos en este instante. Vamos rápidamente a la unidad móvil. Pasa la noche y quédate mañana todo el día. Ale, ¿cómo está? Muy buenas noches. Usted siempre atenta con la información en el momento y en el lugar. Gracias por acompañarnos, compañera. Bienvenida. Adelante con toda la información desde Kilómetro Cero. Jimena, ¿cómo estamos? Buenas noches. En realidad nos encontramos en la Casa Grande del Pueblo, el nuevo Palacio de Gobierno. Queremos informarles desde la unidad móvil que aproximadamente a las 20:30 ha concluido la reunión que se ha determinado con el Gobierno y la Central Obrera Boliviana. ¿Qué es lo que se ha determinado? Hasta este 31 de enero se debe cumplir, recordemos, el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana que se ha presentado la anterior gestión. Entre tanto, se va a manejar el tiempo y materia con los ministerios, pero ¿qué temas? Se va a manejar el tema de las empresas sociales, es ahí precisamente en donde ha dado